La historia narra el papel silencioso y fundamental de María en la vida y ministerio de Jesús. Desde el milagro en Caná hasta su presencia en la crucifixión, María acompaña a su Hijo con amor y fe inquebrantable. A pesar del sufrimiento y la pérdida, su corazón permanece firme, convirtiéndose en madre de todos al pie de la cruz. Su fe se mantiene intacta ante la muerte, y su papel se expande en la comunidad de la Iglesia tras la resurrección. Pasaron los años. Jesús creció y comenzó su ministerio público. María lo acompañó, discretamente. No tomó protagonismo, pero estuvo siempre presente. En Caná de Galilea, en una boda sencilla, María detectó una necesidad antes de que nadie lo hiciera. El vino se había acabado, y sin pedirlo abiertamente, se lo insinuó a su hijo. Jesús le respondió con una frase enigmática: «Mujer, aún no ha llegado mi hora». Pero ella, sin alterarse, les dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Con esas palabras, María inauguró el ministerio de Jesús. Ella no dio órdenes, no manipuló, no exigió. Solo señaló a su hijo y preparó el corazón de los hombres para escucharlo. A lo largo de la predicación, María permaneció en segundo plano. No interrumpía, no reclamaba. Pero su corazón seguía atento, sufriendo en silencio las críticas que él recibía. Y un día, el horror llegó. El Cordero de Dios fue apresado. Golpeado. Humillado. Condenado. Crucificado. Y María estuvo allí. Estaban todos dispersos. Muchos discípulos huyeron. Las multitudes que antes lo aclamaban callaban ahora. Los poderosos se burlaban. Los enemigos lo escupían. Y solo unos pocos permanecieron fieles al pie del madero. Entre ellos, estaba ella. La madre. María lo había sostenido en sus brazos al nacer. Lo había amamantado, lo había protegido del frío, lo había abrazado en cada caída infantil. Y ahora, lo veía clavado en una cruz, desfigurado, sangrante, envuelto en el silencio del abandono. ¿Dónde estaba la promesa? ¿Dónde estaba el trono de David? ¿Dónde estaban las multitudes adorándolo? Todo lo que había guardado en su corazón, cada palabra del ángel, cada profecía, parecía desmoronarse ante el peso de aquella corona de espinas. Y sin embargo, ella no dudó. Su corazón era una espada, como le había dicho Simeón muchos años antes. Y esa espada la traspasaba con cada clavo que atravesaba el cuerpo de su hijo. Pero María no gritó, no se desmayó, no huyó. Permaneció. Firme. En pie. Junto a la cruz. Allí, en el Gólgota, el dolor alcanzó su forma más perfecta. Porque no fue el dolor del cuerpo, sino del alma. El dolor de ver morir al inocente. El dolor de no poder hacer nada. El dolor de entregar a su hijo por amor a todos. Jesús, en medio de su agonía, levantó la mirada y la vio. Vio a su madre y al discípulo amado. Y en uno de sus últimos gestos, le regaló a la humanidad el mayor testamento de amor. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. En ese instante, María dejó de ser solo la madre de Jesús. Se convirtió en la madre de todos. Madre del discípulo fiel. Madre de la iglesia naciente. Madre de cada alma que busca la salvación. Jesús expiró, y el cielo se oscureció. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó. Y el corazón de María, aunque roto, no dejó de creer. Cuando descendieron el cuerpo del Redentor, fue ella quien lo recibió. Aquel cuerpo frío, sin vida, fue nuevamente envuelto en sus brazos, como 30 años antes en Belén. Lo lavó con sus lágrimas. Lo abrazó con el amor de siempre. Lo entregó una vez más,
esta vez a la tumba. El sepulcro se cerró. Pero en el silencio de aquella piedra, la fe de María permanecía intacta. Ella no sabía cómo, ni cuándo. Pero sabía que la promesa no había terminado. 3 días después, la muerte fue vencida. Jesús resucitó. El Hijo de Dios, glorioso, vivo, eterno, rompió las cadenas del sepulcro. Aunque los evangelios no relatan un encuentro directo entre Jesús resucitado y su madre, la tradición de la Iglesia lo considera inevitable. ¿Cómo no habría de visitar al primer corazón que creyó en él? ¿Cómo no habría de consolar a la mujer que le dio carne, sangre y vida? María, sin embargo, no acaparó la atención en la Pascua. Como siempre, se mantuvo en segundo plano. Dejó que los discípulos anunciaran la resurrección. Dejó que Pedro y Juan corrieran al sepulcro. Dejó que las mujeres gritaran de alegría. Ella ya sabía. Ya lo había creído todo antes de verlo. Su alegría era silenciosa, profunda, eterna. Después de la ascensión de Jesús, cuando los discípulos se quedaron mirando al cielo con nostalgia y desconcierto, María fue la que permaneció como faro. Ella no ascendió. Ella se quedó. Como madre. En el cenáculo, entre oraciones temblorosas, en medio de la confusión de los 11 apóstoles y de algunos discípulos fieles, María estaba allí. Presente. Silenciosa. Orando. Guiando. Sosteniendo. Y cuando llegó Pentecostés, y el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego, María también recibió la llama. No como una novedad, sino como una plenitud. Ella que había concebido por obra del Espíritu, ahora lo recibía en comunidad, como parte de la Iglesia. Fue madre del Hijo y ahora madre de sus hermanos. La narrativa explora el papel fundamental de la Virgen María en los primeros años del cristianismo. Aunque no buscó poder, su presencia fue un consuelo y guía para los apóstoles y la comunidad. Tras su asunción al cielo, continuó manifestándose en el mundo, recordando a los fieles la importancia de la fe y la oración. María, como Madre de Dios, se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza para la Iglesia, intercediendo por sus hijos a lo largo de los siglos. Los primeros cristianos la buscaron como a un pilar. No la adoraron, pero la veneraron. Le pidieron consejo. La escucharon. Su presencia era consuelo, su mirada, certeza. Y aunque no buscó poder, todos acudían a ella como quien vuelve a casa. Los años pasaron. Los apóstoles partieron a evangelizar. La Iglesia crecía entre persecuciones. Y María, ya anciana, seguía rezando, enseñando, sirviendo. Cuando su vida terrena llegó a su fin, la tradición cuenta que no murió como los demás. Fue asumida al cielo en cuerpo y alma. La Iglesia proclama su asunción como signo de su pureza, de su unión total con Dios, de su lugar privilegiado como la primera redimida por la gracia. Ya no caminaba entre los hombres, pero no los abandonó. Desde entonces, su presencia se extendió por todo el mundo. Apareció en montañas, en pueblos, en campos. A los sencillos, a los pobres, a los que lloran. En Guadalupe, en Lourdes, en Fátima, en Medjugorje, siempre con un mensaje: oren, conviértanse, vuelvan a su Hijo. María no deja de ser madre. No olvida. No descansa. Porque su corazón inmenso abarca a todos sus hijos, uno por uno. Virgen María. Entramos ahora en una etapa poderosa, su papel silencioso pero fundamental en la expansión de la Iglesia, su legado espiritual en los primeros siglos. El fuego de Pentecostés transformó a los discípulos asustados en apóstoles intrépidos. Salieron a las calles a predicar a Cristo resucitado, y la Iglesia comenzó a nacer.
pero como todo lo que crece rápido, necesitaba raíces profundas, un corazón fuerte, una madre. María, aunque nunca subió a púlpitos ni escribió epístolas, fue el alma mater de la naciente comunidad. Su presencia irradiaba paz. Su sabiduría, alimentada por el silencio y la contemplación, era una brújula. Muchos iban a ella no solo para conocer historias de Jesús niño, sino para descubrir cómo se vive una fe que no tambalea ante la cruz. Ella no fundó iglesias, pero fortaleció la fe de quienes lo harían. Pedro, Juan, los discípulos, todos sabían que mientras María estuviera con ellos, había un eco vivo del Verbo entre ellos. María era el rostro materno de la iglesia que nacía, humilde, servicial, fértil en espíritu. No hay testimonio escrito de discursos suyos, pero sus palabras vivían en la memoria de los evangelistas. Su canto, el Magnificat, fue memorizado por los cristianos y repetido por generaciones. Su ejemplo era más poderoso que cualquier teología. Una mujer que dijo sí a Dios y jamás se retractó. A medida que los apóstoles se esparcían por el mundo, fundando comunidades y entregando la vida por Cristo, María continuó siendo el punto de referencia espiritual. Se cree que vivió sus últimos años en Efeso, junto a Juan, a quien Jesús se la había confiado. Allí, lejos de su tierra natal, lejos de las calles donde crió a Jesús, María siguió siendo madre. La comunidad la amaba, la cuidaba, la escuchaba. Su presencia era testimonio de que Dios cumple sus promesas. Ella era la primera cristiana, el primer templo viviente, la primera en creer. Y cuando el momento de su partida llegó, no lo hizo con el miedo del que desconoce lo que viene. María, que había creído sin ver, que había amado sin condiciones, simplemente cerró los ojos confiando en su Hijo. La Iglesia sostiene con fe que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, no por su propio poder, sino como fruto de la gracia de Dios. No fue la muerte quien la reclamó, sino el cielo quien la recibió. La madre subía al encuentro del Hijo, y los ángeles cantaban. Pero su historia no terminó allí. Al contrario, comenzó una nueva etapa. Desde entonces, María no ha dejado de caminar con su pueblo. A lo largo de los siglos, se ha manifestado una y otra vez, no como una figura lejana, sino como una madre viva que se hace cercana al corazón del creyente. En el siglo I, los primeros cristianos ya invocaban su intercesión. En las catacumbas romanas, se han encontrado oraciones escritas a la Theotokos, la Madre de Dios. No la adoraban, pero la veneraban como la más perfecta discípula y la intercesora ante Cristo. El Concilio de Efeso, en el año 431, proclamó solemnemente su título como Madre de Dios, no para glorificarla a ella, sino para proteger la fe en la divinidad de Cristo. Porque negar la maternidad divina de María era negar la encarnación real del Hijo de Dios. Desde entonces, su nombre comenzó a elevarse en los labios de millones. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el siglo XVI, la Virgen de Guadalupe se apareció a Juan Diego, simbolizando la unión entre lo divino y lo indígena. A lo largo de la historia, María ha sido un faro de esperanza y consuelo, apareciendo en Lourdes y Fátima, llamando a la conversión y a la oración. Su imagen, accesible a todos, ha inspirado a santos y fieles, recordando que su maternidad y amor son eternos. María sigue siendo una presencia viva en la Iglesia, guiando a sus hijos hacia Cristo. En el siglo XVI, en el cerro del Tepeyac, una mujer morena se apareció a un indígena llamado Juan Diego. Se presentó como la madre del verdadero Dios por quien se vive, y pidió que se construyera un templo donde pudiera consolar a su pueblo. Era María de Guadalupe. Desde entonces, su rostro mestizo abrazó a América entera. María hablaba en náhuatl, se vestía con símbolos indígenas, y mostraba en su manto la armonía entre cielo y tierra. Fue madre de los pobres, de los sin voz, de los que habían sido conquistados.
Su imagen no se pintó por manos humanas, y hasta hoy, sigue siendo un misterio que evangeliza. También apareció en Lourdes, a una joven campesina llamada Bernardita. Allí se reveló como la Inmaculada Concepción y ofreció sanación a miles. En Fátima, Portugal, habló a 3 niños pastores, llamando al mundo a la conversión y a la oración del rosario. Y en cada lugar, su mensaje era el mismo: vuelvan a Dios. Hagan penitencia. Recen. Confíen. Cada vez que alguien reza el Ave María, es como si el eco del ángel volviera a resonar: Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y ella, desde su trono de humildad, responde con gracia. El rosario, esa cadena de rosas que tantos consideran simple o repetitiva, es en realidad una meditación profunda sobre los misterios de Cristo desde los ojos de su madre. María no quiere que la miremos a ella, sino que aprendamos a mirar a Jesús con sus ojos. Hoy, en un mundo agitado, rápido y herido, María sigue siendo una presencia firme. En el corazón de cada creyente, en los rincones más olvidados, en los altares caseros, en las velas encendidas en silencio, ella está. Siempre. A medida que la historia de la Iglesia avanzaba, el nombre de María se grababa con mayor fuerza en los corazones. Era invocada en las oraciones, cantada en los himnos, esculpida en piedra, bordada en estandartes, llevada en procesiones y meditada por los teólogos más grandes. Y sin embargo, nunca dejó de ser simplemente madre. María no fue una figura decorativa para la fe cristiana, ni una construcción emocional. Fue y sigue siendo una presencia viva que educa, inspira y acompaña. No aparta del Evangelio, lo encarna. No reemplaza a Cristo, lo revela. No exige adoración, invita a la adoración verdadera. Muchos santos encontraron en ella no solo consuelo, sino dirección. San Bernardo la llamó estrella del mar, la guía en medio de las tempestades. San Luis María Grignion de Montfort dijo que la mejor forma de llegar a Jesús es por María, con María, en María y para María. Santo Tomás de Aquino afirmó que su intercesión no es fruto de un privilegio arbitrario, sino de su perfecta unión con la voluntad de Dios. Y es que en cada época, en cada pueblo, en cada circunstancia, María ha sabido hablar el idioma del amor. Un amor que no juzga, no impone, no aplasta. Un amor que abraza. Los grandes concilios de la Iglesia reconocieron su papel único en la historia de la salvación. En el Concilio Vaticano II, se dijo de ella: ella sobresale entre los humildes y pobres del Señor que esperan con confianza la salvación de Dios y la reciben. Se reafirmó que María ocupa un lugar especial, no por ser superior al resto de la humanidad, sino por ser completamente abierta a Dios. Fue por eso que, con el paso de los siglos, la Iglesia comenzó a llamarla con nuevos nombres: refugio de pecadores, puerta del cielo, Madre de la Divina Gracia, consoladora de los afligidos, Reina de la Paz. Y al mismo tiempo, en medio del esplendor teológico, su imagen nunca se alejó del pueblo sencillo. El obrero la colgaba en su taller. La madre la invocaba en su cocina. El campesino la llevaba en su bolsillo. El niño aprendía a amarla antes de saber leer. Porque el amor a María no es exclusivo de los sabios, sino el tesoro de los pequeños. María ha sido, a lo largo de los siglos, el rostro materno de una Iglesia que a veces se ha visto herida, dividida, perseguida o manchada por el pecado de sus miembros. Ella no abandona la Iglesia, porque no abandona a sus hijos. Ella llora con la Iglesia, lucha con ella y la conduce de nuevo al corazón de Cristo. Y si hay una verdad que se ha repetido una y otra vez, es esta: María aparece donde más se la necesita. Cuando la fe se enfría, cuando la esperanza se agota, cuando el pecado parece invencible, ella se hace presente. Y no con castigos ni amenazas, sino con un llamado a volver. En Fátima, sus mensajes fueron claros y actuales: el pecado hiere al mundo, pero la oración, el sacrificio y la conversión pueden transformarlo. Mostró a los pequeños pastores una visión del infierno, no para infundir miedo,
sino para recordarles que todo lo que hacemos tiene un peso eterno. Y al mismo tiempo, prometió que su inmaculado corazón triunfaría. Su maternidad no envejece. Su ternura no se agota. Ella sigue repitiendo, como en Caná, hagan lo que Él les diga. Hemos llegado al final de la segunda parte de esta bella historia. Si sientes que a través de ella María habla a tu corazón, por favor compártela, dale clic a me gusta y suscríbete.